Buenas noches, 4 de septiembre del año 2014, programa 166 del año, el 2067 del ciclo. Tengo el gusto de tener aquí a doña Tomasita Yarwi. Tomasita ¿de dónde está viniendo? Muchas gracias, Carlitos, un millón de gracias. Te agradezco infinitamente, como dije la primera vez, conocerte de cerca para mí era mucha cosa porque nos inspiras valentía en primer lugar, ¿no? Una valentía de lucha siempre. Yo creo que todo el pueblo de Chuquisaca me animaría a decir que te admiramos mucho pues a ti, ¿no? O sea, tu forma de ser y en algún momento dije aquí a los compañeros, me gustaría conocerle, no que me entreviste, sino que conocerle a él, y un millón de gracias por haberme invitado. Vengo de Cobija por La Paz. De Cobija por La Paz. Sí, La Paz estuve hoy por la mañana hasta el mediodía y ahora acabo de llegar a Santa Cruz. Ese es uno de los problemas que tendrá que resolverse en algún momento, el tema de la falta de comunicación entre nosotros. ¿Cómo puede ser que para venir a Santa Cruz desde Cobija tengamos que dar una vuelta por medio país? Sí, ¿no es verdad? Bueno, así es, pasa así en todos los departamentos. Uno de los problemas que tiene Trinidad, Cobija, Tarija, sí. Sucre también, ¿no? Tenemos ese problema, sí. Tomasita, ¿cómo está la campaña? Bien, mucho esfuerzo para nosotros, ¿no? Ajá. Para mí, yo siempre digo, otra cosa es, todos dicen la mujer abnegada, la madre abnegada, la mujer sufrida, sacrificada, que lo llevan en el vientre a los niños, pero otra cosa es serlo, ¿no? Claro. Otra cosa es serlo, y la verdad es que para mí es muy sacrificado como mujer, como madre, como mujer del campo, es más aún todavía, pero bueno, estoy en ese desafío, a veces con el corazón partido por mi niña de 3 años, pero el desafío es grande. Está con mi cuñada, bueno, y estaba conmigo, pues, ¿no? O sea, todos los días yo siempre le veía, íbamos a los juzgados con una niña. Por eso pregunto, ¿con quién está hoy? Sí, con mi familiar. Tengo una cuñada que felizmente me está ayudando en eso, y a veces voy con la guagua, ¿no? El otro día a Oruro teníamos que ir por tierra con la guagua más, la pobre guagua vomitando llegó a Sucre, y bueno, y en Sucre todas las campañas lo hago con ella, aprovecho de estar con ella. Pero también. A ver, ¿no? La guagua está comenzando a los 3 años, Tomasita a los 12 ya estaba incursionando en actividades políticas. Sí, yo sí. Bueno, a los 8 años yo salí de mi comunidad, ¿no? ¿Cómo era su comunidad? Es una comunidad porque el otro día tú le preguntaste a Tuto si conoces la comunidad, y ahora vamos a entrar con Tuto. Yo quiero que él conozca de dónde vengo. Claro. Es una comunidad como cualquier comunidad, ¿no? O sea, abandonada. Tenemos que salir 4 horas a pie. Antes salíamos 6 de la mañana y llegábamos 6 de la tarde a Sucre, a pie. Y después, sí, a pie. Mi papá salía así porque casi los niños, yo no sé, recién nacida estaba, ¿no? Entonces, mi papá salía así, llegaba un día de caminata, y bueno, y ahora ya es 4 horas porque hay otro camino que se ha abierto. Salimos en 4 horas a pie y después a la ciudad de Sucre. Es una comunidad, sí, totalmente, Colpana. Tenemos escuelitas a tercer básico, no tenemos posta, no, nada, pues, ¿no? O sea, no ha mejorado en absolutamente nada. Más bien las casas siguen siendo de techos de paja. Claro. Lo que pasa que más bien ahora, Carlitos, es que mucha gente se ha vaciado, ¿no? O sea, casi la mayoría. Porque hay que salir a buscarle a la vida, ¿no? Hay que buscar el futuro. Sí, otros están en Sucre. Yo tengo otra hermana en el Chapare, otros hermanos en Sucre, y bueno, primos, tengo muchísimos primos en el norte de Santa Cruz, por Montero, sí, Jacómez. Bueno, y estamos por todo lado, ¿no? Otros en España, en Chile, en la Argentina. ¿Cómo que terminas estudiando Derecho? Sí. Pero además en grande ya, ¿no? Sí, a los 39 años. ¿No fue muy normal su incursión en
en esto en la educación formal, ¿no? Sí. Porque estudió hasta tercero de primaria a los 8 años y ahí, ¿qué hizo? Sí, bueno, a los 8 años por primera vez mi papá decide sacarnos de la comunidad, porque, bueno, fuimos los primeros que salimos, ¿no? Yo no quería por nada, me agarraba de las polleras de mi mamá, porque tú, Carlitz, en nuestra tristeza, uno vive feliz al lado de su familia, pues, ¿no? Entonces, yo no entendía que era por mi bien a los 8 años. Recuerdo bien cuando nos sacaron de la comunidad, pero era así, a la fuerza, ¿no? O sea, así arrastrando, pues, ¿no? Porque yo me agarraba de las polleras de mi mamá y gritaba y me decía, no, tienes que ir con un hermano que mayor, y él ya tenía 12 años, ¿no? Y llegamos a Sucre, yo vi, digamos, por primera vez las luces, los autos, ¿no? Nunca había salido. No habían autos en la comunidad. O no hay, pues, ni camino había. Me impresionó mucho, ¿no? El llegar a la ciudad de Sucre, y mi papá alquiló un cuartito y era del cuarto a la escuela todos los días. Y nuestro premio era, cada 2 meses llegaba mi papá a vernos, y hasta eso teníamos que aguantar así, pero en extrema pobreza brutal. Entre su hermano de 12 y usted de 8, en un cuarto en Sucre para poder ir a la escuela. Y de la escuela a la casa. Sí, claro. A pesar de eso, el primer año que me llevó, saqué todavía diploma, porque todos los años yo saqué diploma como mejor alumna en mi escuela, y el profesor le dijo, la ratona va a llegar muy lejos, tu hija, don Carmelo, tienes que sacarle a la ciudad. Entonces, y bueno, cada 2 veces venía mi papá. No, ya no. Ya no. Me vio aconsejar un mes, ¿no? Ya después los perdí. Y así cuando llega a concejal, ¿qué dice el papá? Estaba muy feliz, porque mi papá siempre era dirigente, ¿no? O sea, ¿de la comunidad? Sí, de la comunidad, o sea, un hombre trabajador, un hombre que... ¿Muy influenciado por el MNR en esa época? No tanto, sea, era dirigente y trabajaba mucho, le respetaban muchísimo, o sea, muy querido por la comunidad, y claro, él no quería mucho, ¿no?, que yo me meta a las vidas así sindicales. Digo que es muy peligroso para vos como mujer. Ya, pero a los 12 años, cuando yo dejo de estudiar, ya no aguantaba la discriminación, era muy fuerte el golpe. O sea, todos los días me quedaba llorando, porque extrañaba, digamos, la vida de mi comunidad, de mis padres. Digamos, a los 8 años uno necesita el cariño de los papás. Que la gente entienda, no aguantaba la discriminación. Sí, o sea, era esas veces, como éramos nosotros, yo tenía abarca del campo, tenía pollera, entonces éramos totalmente distintos a los niños de Sucre, pues, ¿no? Claro. Y además no teníamos recreo, nuestro recreo era el tostado de trigo, entonces la diferencia se notaba, pues, ¿no? Entonces no se acercaban los compañeritos conmigo, estaba totalmente aislada, o sea, sufrida, era pues, era fatal. Entonces yo dije, a mi papá le hablé, mira, no es que no quiera estudiar, pero no doy más, ¿no? Entonces volví a la comunidad y ahí empecé las dirigencias sindical, porque antes las mujeres ni siquiera, pues, antes hacían valer las listas, digamos. Yo presente aquí, digamos, una mamá, y el sindicato decía, no, que venga su marido, ¿no? Entonces, o sea, el machismo se expresa mucho en las comunidades, ¿no? Totalmente. Y yo, 12 años, imagínense, o sea, peor que la comunidad me acepte, ¿no? Pero, ¿qué me favoreció? Mi papá, exactamente, sí. Entonces, me llamó el profesor y me dijo, lea el libro de acta, porque cada reunión, asamblea, se lee el libro de acta. Entonces, yo ya leía corrido, pues, ¿no? Entonces la comunidad empezó a aceptarme, venía cartas de otros lados a los familiares, traducía, leía, entonces de esa manera me gané la confianza. Una especie de vínculo entre la posibilidad de leer y la comunidad entera. Sí, entonces además, si se da cuenta, era la poseedora de los secretos de la gente, leyéndole las cartas.
era la poseedora de los secretos, sabía la vida de todos. Sí, sí. Se vuelve una persona de confianza, casi una familiar. Sí, sí. Bueno, en el campo siempre nos decimos, además casi todos somos familiares, ¿no? Tío, tía, nunca nos decimos de buen día, tío, tía, siempre, casi todos en familia vivimos, entonces... ¿Cuántos eran en la comunidad? 35 afiliados, era. Ahora ya, pucha, ni 15 ya no somos. Es muy pequeño ya, ¿no? Ajá. Y en los mejores momentos llegamos, creo, a unos 45, 50 afiliados. O sea, el afiliado es la cabeza principal de la familia, ¿no? Estamos hablando de 50, 60 familias. Algo así, sí. Sí, así era. Ya después, entonces, empecé a la dirigencia sindical. Otra vez entró una ONG y dijo, mira, don Carmelo, tenemos que sacarle a tu hija, ella va a ser gran líder. Entonces, otra vez el martirio de salir a los 12 años de Sucre. Pero ya más o menos animado. Sí, sí, porque ya no era... Con ganas, ya con un panorama diferente. Sí, además era una formación política y sindical que me sacaron, ya era otra cosa eso. A los 17 años llegué a ser alta dirigente y esas veces todavía en las estructuras sindicales se ponía el cargo de vinculación femenina para las mujeres. De acuerdo, claro. Entonces, que sí. No había sindicato que no tenga vinculación. Sí, entonces, y ese cargo era para cocinar y atender, digamos, a las autoridades que llegaban. O sea, no podíamos opinar, no podías pedir palabras, sino que tenías que cocinar y atender, digamos, a alguna autoridad que llega a la comunidad. Eso era nuestro cargo. O sea, todas las era mujeres. El privilegio de servir a la autoridad. Exactamente. Qué bárbaro. Sí. Entonces nosotros decidimos cambiar el estatuto de mi gestión a los 17 años y felizmente se logró. Ahora ya las compañeras pueden ser secretaría general, otros cargos, ¿no? Sí. Todavía se ve el machismo, o sea, la Central Obrera Boliviana, la CISUD se ve, digamos, no hay, ¿no? Ya después me volví activa en lo que es el sindicalismo, 12 veces estaba en huelga de hambre en los estados de sitio. ¿En qué época? El 85. Ya. 85 y todos los congresos. Cuando el 21060, todas estas cosas. Sí, sí. La marcha por la vida. Exacto. Ahí la vida muy dura ha sido pues para los dirigentes, ¿no? Nos agarraban, así nos metían. Yo tengo la marca todavía aquí de la bota. Entonces, era muy duro para los dirigentes. Entonces, y había bloqueo de caminos, siempre estaban las mujeres por delante. Claro. Y los hombres nos decían, no, primero las mujeres, vayan. Y claro, la policía no se animaba. Tenía una lógica también, además, ¿no? Sí. Sí, eso porque fue, nunca han sido muy cariñosas las represiones. Así que los hombres sabían muy bien, era una buena estrategia, digamos. Sí, exacto. Y ya después estuve en los congresos de las Bartolinas, o sea, esos años siempre he trabajado por la cuestión del sindicalismo, he estado con ellos. Bueno, como ser dirigente es una época nomás, entonces es rotatorio pues de nosotros, ¿no? Sí. Y entré a una ONG a trabajar siempre con los movimientos sociales, con los pueblos indígenas, organicé 80 centros de madres, empecé a trabajar con las mamás y de esa manera llegué a ser la primera concejal en el 99 en la ciudad de Sucre. Ya, por el MBL. El MBL. Sí. Bueno, hicimos una reflexión varios compañeros y dijimos que, bueno, ahí yo ya le conocía también a Evo Morales, ¿no? Era parte de estas luchas, ¿no? Genaro Flores, Simón Reyes, altos dirigentes, ¿no? De primera. Entonces, bueno, teníamos convicción claramente de que es ser dirigente, no como ahora, ¿no? Y ahí llegué a ser la primera concejal. Para mí fue un desafío muy grande, el primer cargo que ocupé, digamos, pero ¿no? Después de tantas luchas. Con buenos políticos, ¿no? Sí. Con buenos políticos sentados en el Consejo del Sucre. Además haciendo o sea, buenos políticos. Claro, era muy complicado, digamos, de estar en su nivel de ellos, de los debates, ¿no? Me costó muchísimo. ¿Cuándo decide ser bachiller? Decido ser bachiller cuando después estaba trabajando, me invitó Franz Barrios a trabajar en la corporación, el IPTK, correcto, sí, me llevó a la corporación que se llamaba antes, ahora las gobernaciones, antes las corporaciones, y para entonces los indígenas no teníamos peor las mujeres un cargo ahí adentro, o sea, todos los proyectos siempre iban a los capitales de provincia, no tanto a las comunidades. Entonces él creó un cargo de relaciones públicas para las provincias, lo puso, ¿no? Entonces me puso a mí, que era de manera directa con el presidente, y claro, yo trabajaba, digamos, por las comunidades, todos, y los gerentes,
más o menos iban como un apoyo a mí. Y claro, y ellos ganaban el triple, no sé, pues un poco más, o sea, hartísimo. Claro. Y me acerqué al jefe de personal y le dije, pues si yo estoy trabajando más que ellos, ¿por qué no puedo ganar, digamos, pero un no poquito más, digamos, ¿no? Sí, y me dijo, no eres nada, o sea, tienes que tener cartón, ser profesional. Ah, ya, entonces, ahí empecé otra vez a entrar. ¿En la noche? Sí, trabajaba y salí bachiller el día que estaban haciendo. Todos cuando tienen, digamos, su cartoncito de ser bachiller se festejan al lado de sus papás. Yo estaba trabajando en una comunidad campesina, volviendo recogí, y así fue. Eso me impulsó, digamos, a entrar a estudiar. Y cuando estaba de concejal me inscribí, un poquito más antes ya me inscribí a Derecho en La Paz. Perdón, hay un hecho que yo quiero resaltar y que lo decía el otro día, no hay por qué tener resentimiento con nadie, sí. ¿No es cierto? Los blancos no tienen, o los mestizos no tienen la culpa de los 500 años. Así es. Pero hay otra cosa que me llama la atención, cuando habla de las represiones, de la marca en la pierna, todas estas cosas, lo hace riendo, como parte de una experiencia sí. de vida política que hay que asumirla como tal. Sí, sí, yo... No hay odio, no hay resentimiento, me pegaron, era sí, parte. Es parte de las luchas. Claro. Sí, no, yo no tengo odio, y le juro que no tengo, Carlitos, no, se nota. odio en mi Está corazón. clarito. Siempre he trabajado así, o sea, lo tengo claro, las luchas sindicales que lo hemos tenido, o sea, nuestra convicción, y bueno, yo nunca, o sea, fue el primer rompimiento, yo diría, con el presidente Morales. Nunca estuve con él, o sea, pero sí fue parte de las luchas sindicales. Muchos compañeros... ¿Esto antes de entrar a la universidad? Sí, sí, exacto. Pero después, ya, digamos, el presidente Morales sube a presidencia, una de las cosas que nos separó, porque yo creo que todos tenían esperanza en él y los sí. pueblos indígenas, por el descontento que se generó, y partió esto porque varios dirigentes ya se decepcionaron cuando dijo que la discriminación y la postergación de los pueblos indígenas de los 500 años de resistencia que hemos tenido eran los culpables los mestizos o la gente blancoída, el que tiene corbata. Ahí fue el primer rompimiento que nosotros hicimos, ¿no? O sea, está jalando para mal, para otro lado. Entonces, nunca tuvimos esa visión nosotros, jamás, ¿no? Sino fue una lucha y reivindicación porque queríamos mejorar y ser escuchados, incluidos. ¿No han mejorado? Absolutamente nada, y se lo juro. Los pueblos pobres del occidente, pues yo no conozco los pueblos. En una oportunidad viajé, que algún día le voy a contar esta anécdota que me la guardo, pero yo no conozco, pero los pueblos pobres de occidente siguen siendo tan pobres. Totalmente, el occidente, el oriente, absolutamente. Yo esta mañana le decía a un periodista, o sea, le juro, no es que estoy, digamos, por este lado, que yo estoy al frente de candidatura y estoy expresando lo que no es. O sea, yo le decía, y les invito a que visiten los pueblos indígenas. O sea, beneficio no hay, o sea, nada, cero. Un tiempo intentaron de dar los tractores, no sé qué, no se quedaron por ahí en los altos niveles de la dirigencia sindical. Yo creo que Carlitos ha mejorado el nivel de vida de los dirigentes, sí, ahora sí. O sea, ellos están muy bien. O sea, yo puedo hablar con mayor propiedad de la estructura de la CSUCB, que es donde más he estado ahí. La directiva, digamos, del alto nivel, las federaciones departamentales, hasta los centrales ha bajado. Ellos tienen sueldo, comodidad, movilidades, y el resto de las bases siguen siendo usados, utilizados. Vayan a la marcha, aplaudir, digamos, a una concentración del MAS, y lo peor de las cosas, se ha politizado totalmente, o sea, totalmente. No hay cómo entrar. La gente, a través de esta estructura,
se manipula y se saca, digamos, o se lleva a La Paz a alguna concentración con sanciones de 200, 100 bolivianos, 50, claro. A los pobres los sancionan si no Claro. Ajá. En mi comunidad, igual ahora mi hermano el otro día me decía, no sabes cómo nos exigen porque si no tienes que pagar siempre 50 pesos, pero yo voy igual pido la palabra y para decir eso está muy mal, pues no, o sea, a la gente pobre es donde más se lo saca la plata, obligando para que fuera para algún beneficio, ya bueno, uno va pues, ¿no? O sea, ¿Usted sigue en contacto con su comunidad, con su pueblo? Sí, vamos. Ya no tenemos cómo producir porque prácticamente... ¿Qué producían? Papa, maíz, cebada. Pero además en unos espacios de terreno muy chicos, muy reducidos. Correcto. Con el problema encima de que no hay riego, no hay estas cosas. Es muy difícil, es muy patriota sembrar por allá. Claro. Economía de subsistencia, por otro lado. Así es, o sea, primero, digamos, y lo que nosotros estamos proponiendo es precisamente a partir de esta vivencia, toda la cadena de producción significa mejorar la tierra, darle semillas, mecanización agrícola, buscarle mercado, asistencia técnica, sistemas de riego, caminos vecinales, o sea, eso no hay, pues. Si le das estas condiciones como para que ellos produzcan, estoy seguro, y yo me incluyo feliz en nuestra comunidad, y además de esa manera se garantiza la seguridad alimentaria, pues, ¿no? Pero si no le damos eso, ¿qué hace la gente? O sea, no se puede morir en la comunidad. Seguro. Empieza a migrar, a migrar y a vaciar el campo, a dejarlo allá y venir a engrosar el contingente de empleos domésticos o de vendedores o de lumpen, finalmente. Así es. Yo el otro día aquí en el Plan 3000 me encontré con unas amigas de hace muchos años atrás de Chuquisaca y me decían llorando. ¿Y las reconoció usted? Sí, claro. No, ellas, Tomasita, me gritaban y estaban vendiendo refresco. Y decía para nosotros, se pusieron a llorar y me dijeron, con este y con otros gobiernos nosotros vamos a morir pobres. Fue un golpe muy duro para mí y esa es la situación, pues, ¿no?, que estamos viviendo ahorita en todos los lugares. ¿Le pido un corte? Sí, gracias. Dale.